Hola a todos amantes del chisme y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena energía y por supuesto mucho chisme. Hoy estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, que ha dado mucho de qué hablar y que honestamente me tiene fascinado. Hoy vamos a sumergirnos en el misterioso, polémico y explosivo mundo de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, nuestro galán turco favorito, el que nos roba suspiros con cada mirada, cada sonrisa. Bueno, pues ¿recuerdan el vídeo de Año Nuevo que anduvo circulando por las redes? Ahí es donde entra la carnita. Por si no lo saben o si se lo perdieron, porque, vamos, ¿quién no ha estado pendiente de todo lo que se mueve en el mundo de las celebridades? Este vídeo desató una ola de especulaciones, de rumores, de teorías conspirativas, un drama digno de una novela turca. Y por supuesto yo, como buen chismoso, no me lo podía perder. Así que hoy vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, lo que se ha dicho, lo que Can Yaman ha revelado y, lo más importante, qué fue lo que realmente pasó. Prepárense porque esto va a estar bueno. Pero antes de que empecemos a meternos en el chisme, quiero pedirles un favor: suscríbanse al canal. Sí, ya sé que lo han escuchado 1000 veces, pero es súper importante. Suscribirse me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, a investigar, a mantenerme al día con todas las noticias jugosas del mundo del espectáculo y por supuesto a traerles todo el chisme más candente. Así que no lo duden, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos con el chisme. El dichoso vídeo de Año Nuevo, se convirtió en un auténtico culebrón. Imágenes captadas en lo que parecía ser una celebración privada, con Can Yaman aparentemente en una situación comprometedora. ¡Ay, amigos! Las redes sociales explotaron. Todo el mundo empezó a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra. Como si fuéramos detectives privados, intentando descifrar el gran misterio. ¿Quién estaba con él? ¿Qué estaba pasando? ¿Había algo más detrás de todo esto? Preguntas. La viralización del vídeo fue un verdadero terremoto en el mundo de la farándula. La noticia se propagó como pólvora, inundando plataformas como Twitter, Instagram, TikTok y Facebook. Los fans, los medios de comunicación, y hasta los simples curiosos, todos se volcaron a analizar cada fotograma, cada segundo del vídeo. La especulación se convirtió en la moneda corriente, alimentada por la incertidumbre y la falta de contexto. Lo que inicialmente parecía ser una simple celebración, se transformó rápidamente en un tema de debate nacional e internacional. La imagen de Can Yaman, hasta entonces impecable, se vio puesta en entredicho. Sus fans, divididos, oscilaban entre la defensa a ultranza y la curiosidad morbosa. Los detractores, por su parte, aprovecharon la situación para lanzar críticas y cuestionar la imagen del actor. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Artículos, reportajes, análisis. Todo el mundo quería saber la verdad. Y por supuesto, las especulaciones no tardaron en surgir. ¿Era un montaje? ¿Era una estrategia de marketing? ¿Era simplemente una noche de fiesta que se salió de control? Las teorías eran infinitas. Las conjeturas se multiplicaron. Se habló de una posible relación amorosa, de un simple encuentro casual, e incluso, de una estrategia orquestada para generar ruido mediático. Los analistas de farándula se esmeraron en diseccionar cada detalle del vídeo, buscando pistas que pudieran esclarecer lo sucedido. Se analizaron los gestos, las expresiones, el lenguaje corporal de Can Yaman y de las personas que lo acompañaban. Cada detalle era objeto de minucioso estudio y debate. La presión mediática se intensificó, y Can Yaman se vio en la necesidad de tomar una postura. La expectativa sobre su reacción era enorme. El silencio, en este caso, no era una opción viable. La opinión pública exigía una explicación, una aclaración sobre lo sucedido. Pero, como siempre, Can Yaman es un profesional. El silencio, la espera. Él no se quedó callado, lo que solo avivó el fuego de la conversación. Y por fin, después de un tiempo, decidió hablar. Y por suerte para nosotros, reveló todo. Exactamente. Fue muy claro en sus declaraciones. La espera fue tensa, pero finalmente Can Yaman rompió el silencio. A través de sus redes sociales, el actor emitió un comunicado en el que abordó el tema del vídeo de Año Nuevo.
La declaración fue concisa, pero clara y directa. Según Khan, el vídeo fue sacado de contexto. Explicó que se trataba de una celebración con amigos y familiares, y que la situación que se veía en el vídeo no reflejaba la realidad completa. Admitió que tal vez la situación podría haber parecido más comprometedora de lo que realmente era, pero que en esencia, no había nada que esconder. Can Yaman, con la serenidad que lo caracteriza, enfrentó la tormenta mediática. A través de sus declaraciones, intentó calmar los ánimos y aclarar la situación. Reconoció que el vídeo efectivamente existía, pero que su contenido había sido malinterpretado. También, y esto es importante, hizo hincapié en la invasión a su privacidad, la forma en que se había filtrado ese vídeo. En sus palabras, fue un acto lamentable y que le hizo sentir vulnerable. Y es entendible. Imagínense ser el centro de atención, que te graben en un momento íntimo y que luego todo el mundo tenga acceso a ello. Terrible. El actor expresó su malestar por la forma en que se había violado su intimidad. Señaló que la filtración del vídeo era inaceptable y que lamentaba que se hubieran expuesto imágenes de su vida privada sin su consentimiento. Pero no se detuvo ahí. Can Yaman, como siempre, se mostró con la altura de un profesional. En lugar de victimizarse, intentó poner las cosas en perspectiva. Reconoció que como figura pública debía tener cuidado con su imagen, pero que al mismo tiempo tiene derecho a su privacidad y a disfrutar de su vida personal. Can Yaman, consciente de su posición como figura pública, asumió su responsabilidad, pero al mismo tiempo defendió su derecho a la privacidad. Manifestó que a pesar de su exposición mediática, tenía derecho a vivir su vida de forma normal y a disfrutar de sus momentos de ocio sin ser juzgado. Además de las explicaciones de Khan, también hubo otros elementos que ayudaron a aclarar el asunto. Algunas personas que estuvieron presentes en la celebración, o que tenían información de primera mano, compartieron su versión de los hechos. Estas declaraciones en general corroboraron la versión de Khan, confirmando que el vídeo era, en realidad, un fragmento aislado y que no reflejaba la totalidad de lo sucedido. La difusión de información complementaria, proveniente de fuentes cercanas al actor, contribuyó a matizar la situación. Se publicaron testimonios y declaraciones de amigos y familiares que estuvieron presentes en la celebración. Estas personas, conocedoras de la verdadera naturaleza del evento, desmintieron las especulaciones y corroboraron la versión de Can Yaman. Las versiones de los testigos, en su mayoría, coincidieron en señalar que el vídeo solo mostraba una parte de la realidad. Explicaron que se trataba de una celebración amistosa y que las imágenes habían sido sacadas de contexto, distorsionando la situación original. ¿Y qué conclusión podemos sacar de todo esto? Bueno, creo que la lección más importante es la prudencia. Vivimos en un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, donde las redes sociales amplifican cualquier noticia, y donde la línea entre la vida pública y la privada es cada vez más difusa. El incidente del vídeo de Can Yaman nos recuerda la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos en las redes sociales. Nos invita a cuestionar la veracidad de las noticias y a evitar los juicios precipitados. En el caso de Can Yaman quedó claro que el vídeo, si bien generó controversia, fue sacado de contexto y que al final, la verdad terminó prevaleciendo. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de no juzgar precipitadamente, de no creer todo lo que vemos en Internet, y de tener siempre en cuenta que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos y con derecho a su privacidad. El caso de Can Yaman nos enseña la importancia de la empatía y el respeto por la privacidad de los demás. Nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en las redes sociales y sobre la necesidad de ser más responsables con la información que compartimos. En definitiva, el asunto del vídeo de Año Nuevo de Can Yaman nos enseña que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece y que, muchas veces, la realidad es mucho más compleja de lo que se muestra en un simple vídeo. Y esto, amigos, es el pan de cada día. Este incidente también pone de manifiesto la complejidad de la fama y el precio que deben pagar las celebridades por su exposición pública. Can Yaman, como muchas otras figuras públicas, tuvo que lidiar con la invasión de su privacidad y con la difusión de información falsa y malinterpretada. Así que espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Hemos hablado del vídeo, de la polémica, de las declaraciones de Can Yaman y de lo que podemos aprender de todo esto. Quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Saber que están ahí al otro lado de la pantalla, me motiva muchísimo a seguir creando contenido.
Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan del vídeo? ¿Creen que la explicación de Khan fue convincente? ¿Qué piensan sobre la privacidad de las celebridades? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir y compartir ideas. Así que no sean tímidos, comenten. Y para terminar, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos, sus familiares, con todos los que les guste el chisme y el mundo de las celebridades. Y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, porque créanme se vienen más chismes, más noticias y más dramas del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.